Javier aparcó su furgoneta frente a la casa en las afueras de Madrid. El sol de la tarde filtrándose a través de las hojas de los olivos que bordeaban la calle. Llevaba el uniforme azul manchado de grasa. Herramientas en mano. Listo para otro trabajo rutinario. Pero cuando Carlos abrió la puerta, con esa sonrisa confiada y ojos que parecían leerle el alma, Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Pasa. El fregadero está en la cocina, dijo Carlos, su voz profunda resonando en el pasillo amplio. Javier asintió, intentando ignorar cómo el aroma a colonia fresca de Carlos invadía su espacio personal. Mientras se arrodillaba bajo el fregadero, ajustando las tuberías con manos expertas, Carlos se apoyó en la encimera, observándolo. ¿Hace mucho que te dedicas a esto?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Javier murmuró algo sobre 10 años en el oficio. Pero su mente estaba en otra parte. Había crecido en una familia conservadora en un pueblo cerca de Toledo, donde ser diferente significaba aislamiento. Su padre, un hombre estricto que dirigía una pequeña ferretería, siempre le había inculcado que un hombre de verdad se casaba, tenía hijos y seguía las tradiciones. Javier había intentado eso, salió con chicas en la secundaria. Incluso se comprometió una vez. Pero todo se sentía vacío. Ahora, a los 30, vivía solo en un apartamento modesto, ocultando sus verdaderos sentimientos bajo capas de negación. Carlos, por su parte, parecía todo lo contrario. A los 35, era un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Abiertamente gay. Aunque no lo gritaba a los 4 vientos. Vivía en esa casa moderna, decorada con arte contemporáneo y fotos de viajes por Europa. Pero detrás de esa fachada, Carlos lidiaba con sus propios demonios, una ruptura reciente con su pareja de años, que lo había dejado cuestionando si valía la pena exponerse al rechazo constante. Mientras Javier trabajaba, Carlos le ofreció un café. No, gracias. Termino rápido, respondió Javier. Pero sus ojos se desviaron hacia la mano de Carlos, fuerte y cuidada. La conversación fluyó inesperadamente, hablaron de fútbol, de la crisis económica en España, de cómo Madrid cambiaba con los turistas. Javier se sorprendió riendo, algo que no hacía a menudo. Pero entonces, al incorporarse para probar el agua, sus cuerpos se rozaron accidentalmente. Carlos no se apartó, en cambio. Su mirada se intensificó. Eres diferente a los demás fontaneros que he llamado, dijo con un tono juguetón. Javier sintió el pulso acelerarse. ¿Era una insinuación? No. Imposible. Él no era así. O sí lo era. Pero nadie lo sabía. Terminó el trabajo. Firmó el recibo. Y estaba a punto de irse cuando Carlos le puso una mano en el hombro. Espera. ¿Quieres quedarte a cenar? Como agradecimiento. Javier vaciló, el conflicto interno rugiendo. Su padre lo esperaba para la cena familiar esa noche. Pero algo en los ojos de Carlos lo atrajo. Aceptó, pensando que era solo una cena inocente. Durante la comida, Carlos abrió una botella de vino Rioja. Y las historias fluyeron. Carlos habló de su juventud en Barcelona, de cómo salió del armario a los 20 y perdió amigos, pero ganó libertad. Javier escuchaba,
envidiando esa valentía. ¿Y tú? ¿Alguna novia? Preguntó Carlos. Javier mintió, inventando una relación ficticia. Pero el vino soltó lenguas. Y pronto Javier confesó fragmentos, la presión de su familia. El miedo al rechazo. Carlos se acercó. Su mano tocando la de Javier. El beso llegó de repente. Suave pero electrizante. Javier se apartó. El pánico invadiéndolo. ¿Qué demonios? Exclamó, levantándose. Carlos se disculpó. Pero Javier ya huía hacia la puerta. En el coche, jadeando, se miró en el retrovisor. ¿Qué había hecho? Su teléfono sonó, era su hermana. Recordándole la cena. Llegó a casa de sus padres tarde. Con la mente en caos. Su padre, don Manuel, lo miró con sospecha. Llegas tarde. Hijo. ¿Todo bien? Javier asintió. Pero esa noche no durmió. Al día siguiente, Carlos le envió un mensaje: lo siento si te ofendí. Hablemos. Javier borró el mensaje. Pero no pudo borrarlo de su mente. Pasaron días. Y el conflicto crecía. En el trabajo. Distraído. Cometió errores. Su jefe lo regañó. En casa. Su madre le preguntó por qué parecía tan distante. Javier se sentía atrapado, admitir sus sentimientos significaba arriesgar todo. Finalmente. Respondió a Carlos: necesito verte. Se encontraron en un café discreto en el centro de Madrid. Carlos estaba nervioso. Pero sincero. No quise presionarte. Solo sentí una conexión. Javier confesó: yo también. Pero mi familia. No lo entenderían. Hablaron horas. Compartiendo dolores. Carlos contó cómo su propia familia lo había rechazado inicialmente. Pero con tiempo. Algunos volvieron. Javier envidiaba eso. Salieron del café caminando por las calles empedradas. Y esta vez. Javier permitió que sus manos se rozaran. Era el comienzo de algo. Pero también de un torbellino. Los encuentros se volvieron frecuentes. Siempre en secreto. Javier y Carlos se veían en apartamentos prestados o en paseos nocturnos por el Retiro, donde las sombras ocultaban sus toques fugaces. Javier sentía una libertad que nunca había conocido. Pero cada beso venía con una punzada de culpa. Su doble vida lo consumía, de día. El fontanero responsable. Hijo obediente, de noche. El amante apasionado. Carlos. Más experimentado. Intentaba calmarlo. No puedes vivir así para siempre. Javier. Tienes que elegir. Pero elegir significaba perder. Una tarde. Mientras reparaba una tubería en un edificio de oficinas. Javier recibió una llamada de su padre. Ven a casa esta noche. Tu madre quiere hablar de tu futuro. El estómago se le revolvió. ¿En la cena? Su madre. Doña Elena. Sacó el tema: hijo. Tienes 30 años. Es hora de sentar cabeza. Conozco a una chica encantadora. Hija de los vecinos. Javier palideció. Excusándose con trabajo.
Esa noche. Con Carlos. Explotó. No puedo más. Mi familia me presiona para casarme. Carlos lo abrazó. Pero sus palabras fueron duras: si no les dices la verdad, nos destruirá a ambos. Javier sabía que tenía razón. Pero el miedo lo paralizaba. La sociedad española había avanzado, matrimonios igualitarios desde 2005. Orgullo en las calles. Pero en su círculo. En su pueblo. Las miradas juzgadoras persistían. Amigos de la infancia lo llamarían desviado, su padre, devoto católico, lo repudiaría. Pasaron semanas. Y la tensión creció. Carlos quería más: presentarlo a sus amigos. Viajes juntos. Javier resistía, inventando excusas. Una noche. En el apartamento de Carlos. Discutieron. «Eres un cobarde», gritó Carlos. Javier se fue enfurecido. Pero en el camino, un accidente menor chocó su furgoneta contra un poste. Nada grave. Pero el susto lo hizo reflexionar. Llamó a Carlos, pidiendo perdón. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba ahí. Entonces llegó la traición involuntaria. Javier dejó su teléfono en casa. ¿Y su hermana? Curiosa. Vio un mensaje de Carlos: «Te extraño, amor». Ella lo confrontó: «Javier, ¿qué es esto?». Él negó, diciendo que era un error. Pero ella no creyó. «Si es verdad, papá te matará». Javier suplicó silencio. Pero el secreto se filtró. Su hermana, en un momento de debilidad, se lo contó a su madre. Doña Elena lloró. Pero decidió callar por ahora. Javier, ignorante, continuó viendo a Carlos. Planeaban un fin de semana en Barcelona, lejos de ojos conocidos. Pero el día antes, su padre lo llamó al garaje. «Hijo, siéntate. Tenemos que hablar». El corazón de Javier latió con fuerza. Don Manuel sacó el teléfono de Javier, que había olvidado. Vi los mensajes. ¿Es verdad? Javier negó al principio. Pero las lágrimas lo delataron. «Papá. Lo siento. Soy gay». El silencio fue ensordecedor. Don Manuel se levantó, rojo de ira. «Fuera de mi casa. No quiero un hijo como tú». Javier salió destrozado, yendo directo a Carlos. «Me echaron». Carlos lo consoló, ofreciéndole quedarse. Pero el dolor era inmenso. Javier perdió su hogar, su familia. Llamó a su madre, quien susurró: «Dale tiempo. Hijo. Lo quiero. Pero tu padre». Los días siguientes fueron un infierno. Javier se mudó temporalmente con Carlos. Pero la culpa lo carcomía. ¿Había valido la pena? Carlos intentaba animarlo. Pero Javier se distanciaba, cuestionando todo. En el trabajo, rumores corrían: un compañero lo vio con Carlos. Y las bromas homofóbicas empezaron. Javier confrontó a uno, casi llegando a golpes. Su jefe lo advirtió: «Mantén tu vida personal fuera».
La presión social lo asfixiaba. Carlos, viendo su deterioro, sugirió terapia. Necesitas ayuda profesional. Javier accedió. Pero las sesiones revelaron más conflictos, resentimiento hacia su padre. Miedo al abandono. Mientras, Carlos enfrentaba sus propios dilemas. Su ex, al enterarse de Javier, regresó, ofreciendo reconciliación. Carlos lo rechazó. Pero la tentación estuvo ahí. Elegí a Javier. ¿Pero por cuánto tiempo aguantará? La relación se tensó más. Una noche, Javier explotó: todo esto es por ti. Perdí mi familia. Carlos, herido, replicó: yo no te obligué a nada. Fuiste tú quien besó de vuelta. Se separaron temporalmente. Javier volvió a su apartamento. Solo y roto. Reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Era el amor worth el sacrificio? La separación duró semanas. Un vacío que Javier llenaba con trabajo excesivo y noches en vela. Caminaba por las calles de Madrid, viendo parejas felices, envidiando su normalidad. Llamó a su hermana. ¿Quién mediaba? Papá está enfadado. Pero mamá te echa de menos. Javier visitó a su madre a escondidas. En un parque. Ella lloró: hijo. No entiendo. Pero te quiero. Tu padre fue criado así. Con la iglesia dictando todo. Javier explicó sus sentimientos. La lucha interna desde la adolescencia. No elegí esto. Mamá. Ella prometió hablar con don Manuel. Pero el progreso era lento. Mientras, Carlos lidiaba con soledad. Sus amigos lo apoyaban. Pero echaba de menos a Javier. En una fiesta, conoció a alguien nuevo. Pero no pasó nada, su corazón estaba con Javier. Decidió confrontarlo, fue a su apartamento. No puedo vivir sin ti. Javier, debilitado, lo dejó entrar. Hablaron toda la noche, reconociendo errores. Perdí mucho, pero gané honestidad, dijo Javier. Se reconciliaron. Más fuertes. Pero el destino golpeó de nuevo. Don Manuel sufrió un infarto menor. Hospitalizado. Javier corrió al hospital. Pese al rechazo. Su padre, débil en la cama, lo miró: viniste. Javier asintió: eres mi padre. En esa vulnerabilidad. Hablaron. Don Manuel confesó miedos: temía por ti. Por lo que dirían los vecinos. No fue aceptación total. Pero un inicio. Dame tiempo. Javier salió esperanzado. Con Carlos. Compartió la noticia. Quizá haya luz. Pero la sociedad no era tan indulgente. En el trabajo, el jefe lo despidió, citando distracciones. Javier sospechó discriminación. Pero sin pruebas. Carlos lo ayudó a buscar nuevo empleo. Pero el golpe financiero dolió. Empezó como freelance. Luchando. La relación evolucionó. Carlos presentó a Javier a su círculo, donde se sintió aceptado. Pero en una cena familiar de Carlos, su hermano conservador hizo comentarios homofóbicos. Carlos lo defendió.
Pero Javier se sintió expuesto. Esto nunca acaba, pensó. Un punto de quiebre llegó cuando Javier recibió una carta de su padre: ven a casa. Nervioso. ¿Fue? Don Manuel. Recuperado. Dijo: he pensado mucho. La familia es lo primero. Pero no apruebo tu Elección. Javier corrigió: no es elección. Papá. Discutieron. Pero terminaron abrazándose. Era progreso. Sin embargo, la traición vino de adentro. Carlos. Estresado por ayudar a Javier. Cometió un error: besó a su ex en un momento de debilidad. Lo confesó inmediatamente: fue un error. Lo siento. Javier. Devastado. Sintió el mundo colapsar. ¿Cómo pudiste? Carlos suplicó: estaba abrumado. Pero te amo. Javier se fue, cuestionando todo. ¿Valía la pena el dolor? Pasó días en aislamiento, reflexionando sobre sacrificios. Llamó a un terapeuta. Procesando la traición. Todos cometemos errores, dijo el terapeuta. Pero el daño estaba hecho. Javier confrontó a Carlos: necesito espacio. Carlos aceptó. ¿Roto? Javier volvió con su familia, ayudando en la ferretería. Su padre, viendo su dolor, suavizó: sea quien seas. ¿Eres mi hijo? Era un bálsamo. Pero no curaba el corazón roto. Meses después, Javier vio a Carlos en una cafetería. Con otro hombre. Celos ardieron. Pero también claridad. Se acercó: hola. Charlaron, recordando lo bueno. Carlos admitió: nunca te superé. Javier confesó: yo tampoco. Pero el pasado pesaba. Decidieron intentarlo de nuevo. Con condiciones: honestidad total. Terapia conjunta. La sociedad seguía juzgando, en una marcha del orgullo. Javier participó por primera vez. Con Carlos. Sintió liberación. Pero también miradas hostiles. Un amigo de la infancia lo vio. Cortando lazos. El precio era alto. En casa. Su madre aceptaba más. Cocinando para ambos. Don Manuel toleraba. Aunque incómodo. La vida continuaba. Con altibajos. Javier encontró nuevo trabajo en una empresa inclusiva. Carlos expandió su negocio. Pero las cicatrices permanecían. Recordatorios de decisiones. La reconciliación no fue fácil, cada discusión revivía fantasmas. Javier y Carlos asistían a terapia. Desentrañando nudos: la infidelidad de Carlos como escape al estrés. El miedo de Javier al abandono arraigado en su crianza. Debemos construir confianza, decía la terapeuta. Lo intentaban: viajes cortos a Sevilla. Cenas románticas en terrazas madrileñas. Pero la presión externa persistía. En una reunión familiar, el tío de Javier hizo un chiste homofóbico. Javier lo confrontó: eso no es gracioso. El tío se disculpó a regañadientes. Pero la tensión quedó. Carlos animaba: estás cambiando mentes. Javier dudaba: ¿a qué costo? Un día, Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona.
mejor pagada. Significaba mudarse, dejando a su familia reconectada. Discutió con Carlos, es una oportunidad. Carlos apoyó. Pero temía la distancia. Iré contigo. Javier vaciló, abandonar tu vida aquí. Era otro sacrificio. Finalmente, aceptaron mudarse juntos. Pero antes, Javier habló con su padre. Papá. Me voy a Barcelona con Carlos. Don Manuel suspiró, si te hace feliz. Cuídate. Era lo más cercano a aprobación. La mudanza fue caótica, pero liberadora. En Barcelona. Más abierta. Se sentían libres. Caminaban de la mano por la Rambla. Sin miedos. Javier prosperaba en su nuevo rol, Carlos abrió una sucursal. Pero el pasado acechaba. El ex de Carlos reapareció, enviando mensajes. Carlos los bloqueó. Pero Javier dudó. Prométeme que no más secretos. Carlos juró. La confianza se reconstruyó lentamente. En una noche estrellada en la playa de Barceloneta, Javier reflexionó, había perdido amigos. Estabilidad. Pero ganado autenticidad. ¿Fue la decisión correcta? Se preguntaba. La sociedad evolucionaba, leyes protegían. Pero prejuicios persistían. En una conferencia, Javier compartió su historia, inspirando a otros. Carlos lo aplaudió. Orgulloso. Pero un revés, la madre de Carlos enfermó, requiriendo cuidados en Madrid. Carlos volvió temporalmente, dejando a Javier solo. La distancia probó su vínculo. Llamadas diarias. Visitas fines de semana. Javier apoyaba, pero sentía soledad. En una visita, encontró a Carlos exhausto. No sé si puedo con esto. Javier lo abrazó, juntos lo superamos. La madre mejoró. Y Carlos volvió. El clímax llegó en una crisis. Javier descubrió que su padre había hablado mal de él con vecinos. Dolido, lo confrontó por teléfono. Papá. Pensé que habías cambiado. Don Manuel admitió, es difícil. Hijo. ¿Pero intento? Javier perdonó, reconociendo que el cambio toma tiempo. En su aniversario, Carlos propuso matrimonio. En una cena íntima. Arrodillado, ¿quieres casarte conmigo? Javier. Lágrimas en ojos. Dijo sí. La boda fue pequeña. En una finca catalana. La familia de Javier asistió, don Manuel dio un discurso torpe pero sincero, amo a mi hijo. Era redención. Pero no todo era perfecto. Amigos perdidos no volvieron, discriminación sutil en el trabajo persistía. Javier y Carlos se enfrentaban juntos. Más unidos. Años después. Adoptaron un niño. Navegando burocracia y juicios. El niño trajo alegría. Pero también miedos, ¿lo protegerían del mundo? Javier miraba atrás, el fregadero roto que inició todo. Decisiones. Traiciones. Despertares. Había pagado caro. Pero vivido plenamente. ¿Fue el amor más fuerte que el miedo? La vida continuaba. Con lecciones duras. En el final, Javier se preguntaba,
¿Es correcto sacrificar la familia por la autenticidad personal? ¿O debería uno adaptarse para mantener la paz?